Gloria al Señor. Familia, qué bendición. Vamos a arrancar entonces con la palabra del Señor en esta mañana. Y le hemos dado por título, regocíjense y no sean piedras de tropiezo. ¿Ok? ¿Cuál es el título? Regocíjense y no sean piedras de tropiezo. ¿Y cuál sería una de las señales de que tenemos envidia en nuestro corazón? ¿Sabía usted que la envidia y el orgullo se pueden mezclar? Hay personas que reconocen fácilmente que odian, que no perdonan, que tienen rencor en el corazón. Pero cuando se les pregunta si tienen envidia, difícilmente reconocen que son envidiosos. En esta mañana vamos a ver una parte de los discípulos en los que respondieron equivocadamente a una situación y venían haciendo las cosas incorrectamente. Y al responder mal a esta situación que ya vamos a ver, entonces podemos decir que en el corazón de ellos estaba sucediendo algo a lo cual Jesús señaló como equivocado. Cuando vamos a Marcos capítulo 9, encontramos varias historias en este capítulo. Una de ellas tiene que ver con que Jesús les anunciaba que iba a ser crucificado, que tenía que ir a Jerusalén y que tenía que morir. Otra historia que encontramos en el capítulo 9 es que los discípulos empezaron a hacer cosas incorrectas y empezaron a pelearse entre ellos, a mirar cuál iba a ser el mayor de ellos en el reino de los cielos. A lo cual Jesús, maestro por excelencia, les dijo: el que quiera ser mayor entre vosotros, pues sea un servidor. En el mismo capítulo 9 encontramos que había un muchacho, y en esta parte deben de poner mucho cuidado, que estaba endemoniado, estaba poseído por Satanás, y ninguno de sus discípulos pudo efectuar la liberación en el corazón de este muchacho. Terminando esta historia, aparece un aparecido. Nadie sabe de a dónde salió. No sabemos si hacía parte de los 70 a los que Jesucristo le había dicho: vayan y prediquen la palabra. Era un aparecido. Y cuando apareció, apareció echando demonios en el nombre de Jesús de Nazaret. Un aparecido. Los discípulos, claro, se tenían que sentir mal porque ellos no habían podido sacar el demonio. Eran los 12, eran los apóstoles, era la rosca de Jesús, los ungidos de Jesús, y apareció alguien de la nada, apareció y sencillamente efectuó una liberación. Vamos a la historia. Marcos capítulo 9, versículos del 38 al 42. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cómo se llama la prédica? Regocíjense y no sean piedras de tropiezo. Ese título para mí es muy especial. Dios quiera que a usted lo alimente. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan le respondió diciendo, lea conmigo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros ¿qué es? Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos
que cree en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se arrojase al mar. Y se arrojase al mar. Apareció este hombre, un hombre sin títulos, un hombre que a lo mejor no se había graduado como estaban a punto de graduarse los 12 apóstoles. Ellos no habían sido capaces de echar un demonio, pero apareció este hombre y lo hizo. Y eso nos lleva a entender un primer punto: la envidia versus la vida en el espíritu. Usted puede escoger ser orgulloso, ser vanidoso, ser envidioso, o también puede escoger vivir una vida abundante en el Espíritu Santo. Y para eso, vaya conmigo a Gálatas, sin perder ese libro, capítulo 5, versículo 26. Y antes de que me lo proyecten y antes de leerlo, vamos a empezar hablando de Juan el apóstol. Juan había visto a este hombre echar demonios, y cuando lo vio se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, vimos a alguien que no está en esta rosca, vimos a alguien que no es de nosotros, nunca lo habíamos visto y lo vimos echando demonios en tu nombre y se lo impedimos. Parece ser que Juan, después de que venían de hacer las cosas incorrectamente, quiso sorprender al maestro, diciéndole: Maestro, hice algo especial, defendí el evangelio, te defendí a ti como maestro, él no es de nosotros. Y Jesús aprovechó para decirle que sí era uno de ellos, y que como era uno de ellos, entonces también iba a ser recompensado. Familia, allá afuera hay muchos como nosotros que están pagando un precio glorioso por el evangelio. Están predicando de Cristo. Están haciendo que sus frutos sean vistos para la gloria de su nombre. Familia, no podemos mirarlos como un contrapeso. O no podemos mirarlo como alguien que nos está quitando la oportunidad. Dios está formando un gran equipo, un equipo de vencedores en Colombia, en Sudamérica, en Centroamérica, en Norteamérica, en Asia, en el Caribe, en Europa, en África. Dios está formando un equipo de vencedores. Alábelo si está vivo. En Juan encontramos una mezcla de orgullo y de envidia. Los discípulos comenzaron a pensar: nosotros somos los 12, nosotros somos únicos porque caminamos con Jesús, somos los únicos que tienen toda autoridad para sacar demonio. Y si tú no nos preguntas a nosotros, y si tú no nos dices a nosotros cómo sacar ese demonio, tú no eres de nosotros. Y me encanta porque ellos dejan ver que no entienden el reino de Dios. Piensan que el reino de Dios es como si dependiera de rangos o dependiera de autoridades. O sea, pídeme permiso a mí para hacer algo, y como yo tengo más rango y como yo tengo más autoridad, pues yo te permito sacar fuera demonios. Déjeme decirle, mi hermano querido, que todo aquel que crea que Jesucristo es el Hijo de Dios, que haya venido Cristo en carne, que haya nacido de nuevo, tiene el poder sobrenatural de echar fuera demonios. Alábelo si está vivo. Ellos no habían podido sacar un demonio, y al ver que éste los estaba haciendo quedar mal, se sintieron mal en su corazón. Y podemos apuntar que lo que Juan estaba sintiendo y los discípulos estaban sintiendo era envidia y orgullo. Envidia
y orgullo. Ellos no habían podido tener éxito. Ellos venían haciendo las cosas mal. Pero Jesús, volvamos a la historia antes de ir a Gálatas, volvamos a Marcos capítulo 9 y encontramos una gran respuesta de Jesús. En el versículo 39, por favor, léalo conmigo, 1, 2 y 3. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. ¿Qué les estaba queriendo decir Jesús? Jesús les estaba diciendo, gócesen, alégresen, porque están pasando cosas maravillosas. Le pregunto a usted en esta mañana, ¿se goza usted de ver a un hermano bendecido? ¿Se goza usted de ver que un hermano de la noche a la mañana terminó siendo bendecido por Dios? Pastor, era desobediente. Pastor, si lo hubiera conocido. El problema no es que yo lo conozca, o la intención no es que yo lo conozca, sino que Dios conozca su corazón. Y si Dios lo bendijo, ¿quién soy yo para pensar lo contrario? ¿Usted está aquí? Jesús les estaba diciendo, hombre, gócesen, alégresen de que están pasando cosas buenas. ¿Cómo podemos sacar una aplicación para nuestra iglesia? ¿Cómo podemos sacar una aplicación para nuestro corazón? Familia, las iglesias están compuestas por ministerios. Nosotros tenemos varios ministerios y los ministerios están compuestos por servidores. Hay ministerios que fluyen con libertad. Hay otros que tienen un poco de tropiezo. Aquellos que tienen un liderazgo más eficaz llevan la iglesia a que se desarrolle de una manera más eficaz. Pero yo he notado que dentro de los ministerios, líderes que han sido puestos por Dios tienen otros líderes a su cargo, y líderes que no quisieran que su líder principal tuviera éxito. Están esperando que fracase. Están esperando que las ideas que propone no salgan adelante. Están esperando que sencillamente ellos sean los protagonistas de ese ministerio. ¿Y cómo se comportan? ¿Se les cita una reunión? ¿O llegan tarde o no van? Nunca mandan una excusa para decir que no van a ir. Están buscando lo suyo propio. La Biblia nos dice que ese líder fue puesto por Dios. Yo recuerdo en esta mañana la famosa historia de Moisés. ¿Quién puso a Moisés? Lo puso Dios. ¿Cómo hablaba Moisés? Dice la Biblia que era gago. Se demoraba para hablar, pero le puso a un lado un hombre casi perfecto. ¿Por qué Dios no puso a Aarón en vez de poner a Moisés? Por el corazón de Moisés. Su corazón era manso, fluía para Dios, quería de Dios. El de Aarón a lo mejor no. Dios no se equivoca. Tengamos cuidado con nosotros señalar el liderazgo de una persona porque creo que yo debiera de estar allí, o porque creo que yo tengo argumentos, o porque tengo una profesión, o porque soy mejor que él, debiera de estar en su lugar. Déjeme decirle, mi hermano, Dios utiliza más a los humildes que a los soberbios. ¿Usted está aquí? Busquemos entonces cómo cooperar para que seamos el equipo que Dios quiere que seamos. Es importante que nos detengamos allí. ¿Cuál fue la actitud de Cristo? La actitud de Cristo es regocijarse.
regocijarse y alegrarse porque nos está yendo bien. Familia, en esta pandemia y en medio de esta pandemia, muchos hermanos pastores se quedaron sin iglesia. Muchas iglesias se acabaron. A nosotros, en vez de sentir en nuestro corazón alegría por eso, debiéramos de sentir la tristeza de que hay menos personas predicando ahora el evangelio. Pero también debiéramos de gozarnos a causa de lo que Dios ha hecho en medio de nosotros. No fui yo, no fue el liderazgo, fue la gracia de Dios con nosotros. Dios nos ha sostenido, Dios nos ha bendecido. No nos mofamos de nada más. Nos duele nuestros hermanos guerreros que se hayan quedado en el camino. Pero una cosa sí sé como pastor: proseguimos a la meta. Miramos a Dios. Nuestro objetivo principal es el cielo. Ganar almas para Cristo. Traer personas a los pies del Señor. Ese debe de ser nuestra meta. Jesús les decía: discípulos, no lo conocen. Ustedes no saben quién es Él. Lo importante es que Dios sí lo conoce y está trabajando en mi nombre. Es un cristiano, está echando fuera demonios. Por lo tanto, alégresen. Ustedes no han podido, pero alégresen porque Él sí ha podido. Es algo tremendo. Discípulo, gócesen de que cosas buenas están pasando. Hermanos, como iglesia nos están pasando cosas muy lindas. Están viniendo personas. Están regresando aquellos que un día les sembramos y que siempre fueron nobles de corazón y estuvieron con nosotros. ¿Qué dice eso? Que el que siembra, recoge. ¿Usted está aquí? Es importante entender, familia, que la Biblia nos llama a nosotros a corregir a los demás, a exhortarlos en ánimo, a empujarlos en ánimo hacia adelante. Pero los discípulos trataban de opacar las virtudes de este hombre. Hermanos, dentro del cuerpo de Cristo vamos a tener hermanos débiles, pero vamos a tener hermanos fuertes. Que los fuertes se gocen en la debilidad de este y que los débiles se gocen en la fortaleza de aquel. Escúchelo bien. Lo importante es entender que Dios está formando un cuerpo de vencedores y que por muy débil que seas tú, yo te necesito, mi hermano te necesita, y que juntos con la fortaleza de Dios saldremos adelante. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Ahora, la Biblia tiene una historia muy linda. ¿Han escuchado la historia usted de Priscila y Aquila? Es una historia preciosa. Antes de leer Gálatas, vaya conmigo a Hechos 18, 24 al 28. Familia, que en nosotros no haya competencia. Que cuando se nos entregue un ministerio y Dios lo esté bendiciendo, no nos mofemos de aquellos que todavía no tienen servidores, de aquellos que todavía no despegan en la visión. Llegará el momento en que Dios hará que ese ministerio se levante para la gloria de su nombre. Escúchelo, no podemos tener competencia. Los discípulos miraban a este hombre como una competencia. ¿Qué haría yo si Ujieres como pastor estuviera embalado? Ustedes vieron cómo Dios utilizó a nuestro hermano Ciro para hablar, porque Dios lo decidió. Esa fue la soberanía de Dios. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Tener nuestro corazón dispuestos a ser bendecidos por Dios a través de los talentos de unos y de otros. Esto para mí es muy importante, familia. La Biblia nos habla de Priscila y de Aquila. Tremendo. Léalo conmigo.
Hechos capítulo 18, versículos del 24 al 28. Léalo conmigo, 1, 2 y 3. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso ¿en qué? Era un hombre poderoso en las escrituras, no era cualquier cosa. Y sigamos leyendo. Dice, este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía ¿qué? O sea, el tema de Apolos era el bautizo de Juan, el arrepentimiento, el bautizo de Juan, el arrepentimiento. No le había llegado el conocimiento de Jesucristo y su muerte. Pero ¿qué dice la Biblia? Era un varón poderoso. Era varón que elocuente, era un hombre que sostenía lo poco que había aprendido, lo sostenía con exactitud y con precisión. No hablaba de más, no le quitaba mensaje a lo principal. Era un hombre que sabía hablar lo que tenía en su corazón. Mire lo que dice la Biblia. Y comenzó, lea conmigo, 1, 2 y 3. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Mire dónde se metió. Dijo, voy a predicar. Me voy a meter en la sinagoga de los religiosos. Y les voy a hablar. Y mire lo que aconteció. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando las escrituras que Jesús, ¿qué? Era el Cristo. ¿Qué tal que Priscila y Aquila lo hubieran visto de lejos y hubiera dicho, este sí es mucho ignorante, ¿qué está predicando? Ja, 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 no sabe, está desactualizado. Pero ¿qué hicieron estos dos personajes? Lo tomaron y lo llevaron aparte y lo instruyeron en el camino de la verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo soy mejor que tú y que yo sé más que tú, mi deber es que tú brilles más que yo. Eso se llama humildad. Cuando usted es líder de un ministerio, va a tener un pequeño pastorado debajo de varios líderes. Dentro de esos líderes van a haber unos que saben más que usted. Pero usted no se preocupe, porque a usted lo puso la unción de Dios como líder allí. Y esos que saben más harán que usted sea mejor. Mejor. A mí me parece maravilloso esta regla si yo la aplico con mi esposa, con mi esposo. Hay hombres que se aprovechan de la ignorancia de su esposa para robarle, para mentirle, para engañarle. Pero nosotros los hijos de Dios no nos aprovechamos de lo que ellas no saben o de lo que yo no sé. Yo me aprovecho de lo que Dios me ha dado a mí para darle a ella, para que ella termine siendo mejor que yo. Mejor que yo. Ni hablar de las mujeres. Hay mujeres sagaces en el corazón que tienen esposos nobles, que los han aprendido a leer y que al leerlo saben cómo manejarlos, cómo moverles el tapete. Se les olvidó que son una influencia para que ellos sean líderes mejores. Y terminan entorpeciendo un buen matrimonio. Mujer de Dios, lo que Dios te ha dado es para que tu esposo sea mejor que tú, mejor que los demás. ¿Acaso no hizo lo mismo Jesucristo? Se humilló y me hizo mejor. Escúchelo bien, en su muerte me perdonó, me hizo mejor. ¿Usted está aquí? Amén. Priscila y Aquila hicieron mejor a Apolos.
y cuando lo hicieron mejor, sirvió de una manera de más bendición en otro lugar. Hermanos, seamos como ellos. Ellos vieron predicar y no se burlaron, sino que lo hicieron mejor. Ahora vaya conmigo a Gálatas, capítulo 5. Gocémonos y no seamos piedra de tropiezo. Pastor, es que usted no sabe cómo compró ese carro esa familia, ese hermano. Ese carro está nuevo, pero vale 80,000, 50,000. Pastor, pero es que, hermano, acérquese a ese regalo. Y tal vez no será de Dios, pues que sea un proceso de Dios para tenerlos en Cristo, pero acérquese y diga: Señor, bendícelos más, me alegro por lo que les estás dando, Señor, sígueles dando más. Y si yo entiendo que eso no era una bendición, sino una esclavitud, entonces yo tomaré consejo en mi corazón para no hacer lo que ellos están haciendo. Familia, hay veces nos metemos en la vida privada de los demás en el silencio de nuestras casas. Y en vez de tomar consejo y decir no lo voy a hacer, nos agarramos a juzgar y nos agarramos a criticar. Y ponemos entredicho si es una bendición o una maldición. Déjelo que Dios lo trate. Déjelo que Dios enderezca sus caminos. Usted no es capaz de hacerlo. Es Dios el que lo hace. Pero si usted ve un hermano que entra por ahí con un carro nuevo, con una ropa nueva, diga: Señor, sígale dando mucho más. Me gozo por lo que estás haciendo. Me gozo por lo que le estás dando. Me gozo por lo que cómo lo estás utilizando. Usted no puede ser como yo. Porque si no hubiera desavenencia en el cuerpo, un desequilibrio. Somos diferentes pero únicos. 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 Cuando usted va a Gálatas capítulo 5, usted le habla del fruto del Espíritu. En lo que usted y yo debiéramos de andar todos los días. Déjeme recordarle algo. El fruto del Espíritu está por encima de los dones del Espíritu. Usted puede hablar en lengua lo que usted quiera y puede ser un intérprete de lenguas, pero si usted no tiene amor y el fruto del Espíritu, la Biblia dice que usted de nada sirve, y lo que está haciendo de nada sirve. Es mejor un cristiano lleno del fruto del Espíritu, con amor, con gozo, con paz, con paciencia, con benignidad, donde usted ve que la vida no lo desequilibra, que un hombre con dones mofándose, orgulloso, soberbio y diciendo: sin mí esto aquí no progresa. Déjeme decirle, Dios no necesita ni de usted ni de mí. Esta obra y cualquier obra subsiste por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Tomando esta figura, escúchelo bien, de lo que hicieron los apóstoles, envidiando a este hombre, Gálatas, por medio de Pablo, nos da 3 consejos muy importantes. Gálatas capítulo 5, versículo 26. ¿Cómo es que se llama la prédica? Y no seamos piedra de tropiezo. Regocijémonos. Mire, hay veces en el ministerio uno levanta más enemigos que amigos. ¿Usted sabe qué desean los enemigos? Decir: no me equivoqué, la iglesia se acabó, el pastor cayó en adulterio, la pastora hizo esto incorrecto, se disolvió la iglesia, yo no me equivoqué. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Te gozaste por el mal que ha pasado? Hermanos, aprendamos que no debe de ser así. Las obras las sostiene Dios. ¿Qué dijo Jesús? Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Mientras que usted haya sido sellado por el Espíritu Santo de Dios, donde quiera que vaya, usted va a levantar o una iglesia o va a pertenecer a una iglesia. O se va a humillar delante del Señor. Yo recuerdo una vez en Colombia, viajando por el nordeste antioqueño, que tenía unas ganas de Dios, pero solito, era un pelado. Estaba viajando, llevando mercancía, vendiendo mercancía. Y tenía unas ganas de Dios y estaba buscando una iglesia. No habían iglesias pentecostales que abundan, pero había una iglesia de testigos de Jehová. ¿Y sabe una cosa?
donde está mi tesoro, allí está mi corazón. Yo me hice en la última banca y lo que hice fue arrodillarme. Señor, no me importa dónde estoy, lo que me importa es lo que yo estoy sintiendo. Me quiero postrar, te quiero adorar, te quiero bendecir. Alimenta mi vida. Yo soy una iglesia portátil. Donde quiera que voy, soy de bendición. ¿Escucharon lo que dijo Ciro? La bendición es un mandamiento. Quiere decir que Dios le ha dicho a la bendición: te ordeno que bendigas a tu iglesia. Te ordeno que bendigas a esa persona. Es una orden de Dios y nadie puede quebrantarla. ¿Qué espera usted de Dios? ¿Lo peor? No, espere lo mejor de Dios. Amén. Espere siempre lo mejor de Dios. Si pudiéramos empalmar a Pablo y lo que Jesús le dijo a los discípulos, gócesen, tendríamos que pensar en 3 recomendaciones que Pablo hizo en el versículo 26 de Gálatas 5. ¿Qué tal si lo leen conmigo? 1, 2 y 3. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Déjamelo allí. Allí hay 3 recomendaciones. La primera es: no nos hagamos como vanagloriosos. No nos hagamos vanagloriosos. Hombre, como yo no hay ninguno. Hombre, sin mí no puede, no, ese ministerio no va a fluir, no va a fluir. Lo que hacen sin mis ideas, con razón fracasan. Por eso no crece la iglesia, por eso no crece el ministerio. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? No se hagan vanagloriosos. Eso le pasó a Juan. Señor, yo lo callé porque es que no está dentro de la rosca. Yo lo callé porque no hace parte de los 12. ¿Qué dice Pablo? No se hagan vanagloriosos. ¿Sería esto diferente si lo hicieran a mi modo? Miren lo que Dios está haciendo con mi vida. Es que cuando yo voy, cosas tienen que pasar. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo fui y prediqué a ese lugar, y a ese lugar nadie se ha atrevido a predicar. No os hagáis vanagloriosos. Este tipo de actitud tiene un lema: todos mírenme a mí. Ahora, ¿cómo podemos vencer la vanagloria? Para luchar contra la vanagloria, tenemos que recordar que somos lo que somos por la gracia de Dios. ¿Usted está aquí? Amén. Familia, esto es muy importante. Pablo me dice: no sea vanaglorioso. Pero ¿cómo saco la vanagloria de mi vida? Recordando que lo que soy, lo que tengo, lo tengo por la gracia de Dios. Yo soy lo que soy, tengo lo que tengo por la gracia de Dios. Mire que hay veces tendemos a olvidar eso. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí hay veces me pasa cuando me subo en los aviones. A mí no me gusta viajar. Una vez no me gusta sentir las turbulencias. Una vez dije: voy a comprar un ticket donde el avión tenga un televisorcito y me voy a ir viendo una película. Y preciso, me monto en el avión con televisor al frente, me puse los audífonos aquí, y cuando prendo la película, yo creo que la película llamaba Avión en Turbulencias. Porque desde que despegó eso era... Y mire qué raro, yo peleo mucho con eso, porque a mí me vienen unos pensamientos: si se le cayera el motor, ¿cómo quedaré yo en pedacitos? ¿Me encontrará mi familia? Yo peleo con todo eso, pero Dios me redarguye y me dice: Oscar, en vez de pensar lo malo, pues piensa lo bueno. Te vas a bajar de aquí y vas a ganar almas para Cristo. Te vas a bajar de aquí y vas a ser de gran bendición. Mire cómo juega la mente con uno. Familia, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Y yo me he dado cuenta que en la iglesia hay gente más fuerte y mejor que yo. Muchos pudieran ser mejores pastores que yo.
Pero yo también entiendo, familia, que Dios a mí me ha dado lo mío y que yo me considero único y Dios quiera que usted se considere así. Pablo dice, no sean vanagloriosos. ¿Cómo se vence la vanagloria? Recordando lo que somos por la gracia de Dios. Pero Pablo nos da un segundo consejo. ¿Cuál es? No provoquen a otros. No se irriten. No provoquen a otros. Déjeme, le digo a esa persona que está equivocada. Esa persona tiene que escuchar mi opinión. Esa persona tiene que saber lo que yo pienso que es, lo que le está pasando. Yo sé qué es lo que le está pasando. Y en vez, detrás de la opinión, lo que hay es una soberbia. Lo que hay es un fastidio contra el hermano. Lo que hay es un desdén, hay un distanciamiento. No, pero el hermano tiene que escuchar mi opinión. Nos volvemos opinómetros. Mi hermano tiene que escuchar lo que yo sé. Por eso son las luchas que tiene. Por eso el diablo le quita la bendición. Y detrás de mi opinión, lo que hay es un deseo de lucha con mi hermano. Quiero que él sepa que yo sé más que él. Y Pablo dice, no se irriten entre ustedes. Pablo dice, no se provoquen entre ustedes. Usted puede hablar con humildad. Usted puede exhortar a su hermano. ¿Sabe qué significa la palabra exhortación? Dar ánimo. No significa coger la Biblia y darle garrotazos a los demás. No, significa dar hermano, te animo a que seas de un solo sentir. Hermano, te animo a que seas perseverante. Hermano, te animo, te animo, te animo. Eso es lo que la Biblia dice. Pero esta actitud también tiene un lema. Este lema es, si no son todos iguales a mí, entonces esto no sirve. ¿Usted no ha notado que hay personas que se las saben todas? Yo tenía un amigo viejito, y yo empezando con una revueltería, quebrado. Vendía un verde, 200 de cilantro, 300 de cebolla, 400 de tomate. Vendía carne y como no era carnicero, para llegar a una libra la picaba en pedacitos. Y las personas con ganas de comerse un pedazo grande, yo llegaba a la libra con pedacitos. Y había un viejito detrás de mí que me decía, déjeme hacerlo yo. Yo tengo 40 años de experiencia. Yo tengo 50 años de experiencia. Y en lo que veía que yo fracasaba, él tenía 80 años de experiencia. Y en mis errores, él tenía 10 años de experiencia. ¡Qué fastidio! ¿Qué debe de hacer la persona que sabe? Esperar la oportunidad. Y cuando se le dé la oportunidad, permítame, de pronto yo creo que soy capaz de bendecirlo. Yo creo que soy capaz de ayudarlo. Pero cuando de usted brota la intención, que todo se lo sabe, los demás van menguando. Usted no puede ser el centro. El centro es Cristo. Y que su conocimiento haga que Cristo brille. ¿Usted está aquí? Si no son iguales a mí, esto no funciona. Ahora, ¿cómo vencemos la provocación? La forma en que debemos de luchar para no provocar a nuestro hermano es recordar que la meta final no soy yo, sino que es Cristo. La meta final no soy yo, es Cristo. Él tiene que terminar pareciéndose a Cristo, no a mí. ¿Usted está aquí? Es importante que usted lo entienda. Y Pablo termina dando un tercer consejo. No envidiarnos. ¿Cierto que sí lo dice? No nos hagamos vanagloriosos, no nos irritemos unos a otros y no nos envidiemos los unos a los otros. Porque Dios no me da lo que le está dando a este. Porque este sí sabe manejar aparatos y yo no sé. Porque este tiene esta capacidad y yo no la tengo. Porque yo veo que este cambia de trabajo y donde va Dios lo bendice.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nos volvemos envidiosos. Dejamos de centrarnos en la obra que Dios tiene que hacer en nuestro corazón, esperando que Dios haga una obra en el vecino, en otra persona. Hermanos, si tan solo nos concentráramos en que esa obra es personal y que Dios me está hablando a mí, todos los días seríamos mejores. Pero a toda hora estamos esperando que los demás sean mejores para yo poder ser mejor. Y no es así. Cristo es el mejor y ya me ha hecho mejor. Y por su Espíritu me renueva, me transforma y me ayuda todos los días a entender los procesos de la vida. Esta actitud de envidiarnos tiene un lema. Porque todos se parecen. Porque todos parecen ser mejor que yo. ¿Por qué? ¿Cómo vencemos la envidia? Vencemos la envidia siendo gozosos, alegres, gozándonos con lo que le está pasando al hermano bueno. Y con lo que le está pasando lo malo, oramos y bendecimos su nombre y lo apoyamos. Nos gozamos y nos alegramos a través de la verdad de Dios trabajando en las vidas de las personas. Nos gozamos y nos alegramos viendo que los hermanos son bendecidos y los demás son bendecidos. Familia, les voy a recordar algo. Allá afuera hay impíos. Y siempre ha existido un cuestionamiento. Dios, pero ¿por qué bendices a los impíos? Yo le voy a hacer un reto. Párese a las 5 de la mañana y salga y mire por su ventana y usted va a ver que ese impío está calentando su carro para ir a trabajar. ¿Sabe a qué horas calienta el suyo? A las 10. Es que ellos no tienen bendición, ellos tienen respuesta a su esfuerzo natural. Pero usted quiere que Dios lo bendiga porque usted dice que es hijo de Dios. No, no sea conchudo. Hay que trabajar. Hay que madrugar. Este pelo se va a ir cayendo. Nos vamos a ir envejeciendo. Pero Dios dice que bendecirá ¿qué? La obra de mis manos. ¿Usted está aquí? Hermanos, Jesús le dijo a ellos, y quiero que volvamos a Marcos, por favor. Para vencer la envidia debemos de mantener gozo en nuestro corazón. El gozo le va a impedir a usted ser envidioso. Gozo, alegre, contento, pero ese gozo que viene del cielo. ¿Sabe cómo lo reconoce usted? Porque empieza de adentro hacia afuera y solamente es dado por el Espíritu Santo. Escúchelo bien. Un espíritu de envidia y de orgullo nos va a impedir vivir una vida en el Espíritu. Debemos de cultivar la humildad y la mansedumbre para seguir creciendo en Él. Y terminamos con esto. Vaya a Marcos de nuevo, capítulo 9. En el versículo 42, por favor. Si tú no cultivas un espíritu de humildad, escúchelo bien, y de mansedumbre, le permitirás a Satanás convertir tu victoria en derrota. Ojalá no se le olvide esto. Ojalá nunca se le olvide. Si usted no cultiva un espíritu de humildad, de verdad, de mansedumbre, verá a Satanás convertir sus victorias en puras derrotas. ¿Qué dice el versículo 42? Léalo conmigo. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le atase una piedra de molino al cuello y se lo arrojase en el mar. ¿De a dónde sacó Jesús esto? ¿Sabe de a dónde lo sacó? De ver la actitud de Juan. Juan dijo, Señor, a este lo callamos. ¿Qué estaba haciendo Juan? Siendo una piedra de tropiezo. ¿Qué le dijo Jesús? Si eres una piedra de tropiezo, este va a ser el resultado. Es mejor que te ates una piedra de molino en el cuello y te lances a lo profundo del mar. ¿Eres una piedra de tropiezo? Te pregunto. ¿Los demás ven en ti la manera de pecar para ellos seguir pecando? Uno tiene que cuidarse tanto como pastor, porque hay personas que en vez de mirar la escritura, miran la figura de un pastor. Y la miran y dicen, si el pastor lo dice y lo hace, pues yo lo hago.
y debieran de sentarse a considerar qué dice la Escritura, qué dice la palabra del Señor. Uno tiene que cuidarse mucho. ¿Qué dice la Biblia? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ese es el segundo punto. Ocasiones para hacer tropezar. Familia, y eso es cortico allí. Juan estaba haciendo tropezar uno de estos pequeñitos. Al callarlo y decirle, no hables, porque no perteneces a uno de nosotros. Hoy en día se han levantado grandes denominaciones, asambleas de Dios, presbiterianos. Y hay veces la gente se siente orgullosa de ser presbiteriana o de pertenecer a asambleas de Dios. ¿Sabe cuál debería de ser su mayor orgullo? De ser llamado hijo de Dios. Hijo de Dios. ¿Cierto que sí? Hermanos, tengamos cuidado de no ser piedra de tropiezo y gocémonos de las bendiciones de los demás y gocémonos de lo que el Señor está haciendo en medio nuestro. Amén. Póngase de pie, por favor, mi hermano querido.